A primera hora de la mañana del 15 de marzo de 2023, Ángela sufrió un deterioro repentino y alarmante de su salud. Se despertó sintiéndose intensamente mareada, acompañada de una fuerte náusea y un dolor paralizante en el abdomen. Rápidamente se hizo evidente que no se trataba de una enfermedad rutinaria ni de una molestia pasajera. Algo estaba terriblemente mal. Ángela se dio cuenta de que necesitaba atención médica inmediata. Mientras los servicios de emergencia la trasladaban al hospital, la situación se volvió más grave. Los médicos y las enfermeras trabajaron sin descanso, empleando todas las medidas a su disposición en un intento por estabilizar su estado. A pesar de los mayores esfuerzos del equipo médico y del apoyo de quienes la querían, la condición de Ángela continuó deteriorándose. En la tarde del 18 de marzo, exactamente a las 4:29 de la tarde, Ángela fue declarada muerta oficialmente. Trágicamente, dejó este mundo sin llegar a conocer la historia completa de lo que había sucedido, ni la oscura verdad que había estado acechando dentro de las paredes de su propio hogar. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Angela Marie Thompson nació en un fresco día de primavera, el 15 de abril de 1975, en la animada ciudad de Dodge City, Kansas, un lugar conocido por sus profundas raíces en la historia de la frontera estadounidense. Llegó al mundo como una de 10 hijos en un hogar amoroso y lleno de vida. Rodeada de las risas y la compañía de sus hermanos, Angela rápidamente se convirtió en una presencia destacada. Su encanto natural, su aguda inteligencia y su don para la conversación la hacían no solo una persona agradable, sino una fuerza magnética en cada evento familiar, función de la iglesia o reunión del vecindario. Desde temprana edad, quedó claro que Ángela tenía una habilidad poco común para hacer que los demás se sintieran vistos, escuchados y valorados. El corazón de Ángela era tan generoso como vivaz. Aunque sufría de alergias, su profundo afecto por los animales no se veía afectado. A menudo se ofrecía como voluntaria en refugios locales y apoyaba iniciativas de preservación de la vida silvestre mediante esfuerzos caritativos. Los libros eran sus compañeros constantes. Novelas históricas, manuales de bricolaje y literatura espiritual llenaban sus estantes, y ella solía decir que la lectura le ofrecía tanto sabiduría como consuelo. Junto a esta pasión literaria, desarrolló un talento inesperado para la carpintería, creando muebles y decoraciones para el hogar que eran tanto funcionales como artísticos. Su pasión por el diseño la llevó a estudiar diseño de interiores de manera formal. Ella veía los espacios habitables no simplemente como habitaciones con muebles, sino como lugares donde nacían recuerdos, donde la comodidad se encontraba con la funcionalidad y donde la belleza elevaba el espíritu. Ángela tenía un ojo único para transformar habitaciones ordinarias en santuarios acogedores, a menudo ayudando a amigos a reorganizar sus hogares o a preparar espacios para los momentos especiales de la vida. La familia siguió siendo la piedra angular de la vida de Ángela. Cerca o lejos, ella se esforzaba por mantenerse emocionalmente unida a sus padres, hermanos y parientes. Su lealtad inquebrantable y su compromiso con aquellos a quienes amaba nunca pasaban desapercibidos. Ángela servía con frecuencia como el pegamento que mantenía fuertes los lazos familiares, planificando reuniones, organizando noches de historia familiar e incluso documentando relatos ancestrales que de otro modo podrían haberse perdido con el tiempo. Su entusiasmo por la genealogía floreció hasta convertirse en una vocación significativa. Como consultora certificada de historia familiar, encontraba alegría en ayudar a otros a descubrir sus raíces, conectando generaciones a través de nombres, historias y vínculos redescubiertos. Ángela también era una mujer profundamente espiritual. Su fe guiaba sus valores y decisiones. Participaba activamente en su comunidad religiosa, donde sirvió en múltiples funciones a lo largo de los años. Dirigió el coro con gracia y entusiasmo, enseñó en la escuela dominical con compasión y lideró actividades del grupo juvenil que inspiraban y elevaban a la generación más joven. Sus contribuciones eran muchas, y su presencia siempre llevaba un sentido de calma, ánimo y alegría. El 18 de diciembre de 1999,
Angela se casó con James Craig, un hombre carismático y ambicioso que perseguía una carrera en odontología. Su boda estuvo llena de calidez y promesa, rodeada de familiares y amigos que los animaron con la esperanza de un futuro brillante. Con el paso de los años, esa promesa comenzó a tomar forma. En 2006, James alcanzó un hito significativo al obtener su doctorado en cirugía dental de la Universidad de Missouri, Kansas City. Impulsado por su visión de contribuir al campo dental, James desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento de un programa dental internacional que ayudaba a dentistas formados en el extranjero a obtener credenciales para ejercer en los Estados Unidos. Esta iniciativa no solo amplió el acceso a la atención dental, sino que también ayudó a diversificar la profesión. Para el otoño de 2006, la pareja se trasladó a Aurora, Colorado, donde James estableció su práctica dental. Durante las siguientes 2 décadas, la familia Craig creció y prosperó. Recibieron a 6 hijos en sus vidas, construyendo un hogar lleno de risas, aprendizaje y amor. Angela manejó el hermoso caos de la maternidad con gracia e intención. Estaba profundamente involucrada en la vida de sus hijos. Asistía a eventos escolares, se ofrecía como voluntaria en programas locales y fomentaba un ambiente familiar donde la bondad y la curiosidad eran altamente valoradas. Aunque la distancia la separaba de algunos de sus hermanos, Angela se mantenía especialmente unida a su hermana Toni, quien vivía en Utah. Las dos compartían un vínculo que iba más allá de la sangre. Hablaban a diario, compartiendo las pequeñas alegrías y los grandes desafíos de la vida, y a menudo planificaban viajes para pasar tiempo juntas en persona. Su relación servía como un recordatorio del poder de la hermandad, anclada en la confianza, el humor y el apoyo mutuo. A simple vista, la vida parecía plena y estable para la familia Craig. La práctica dental de James había ganado una sólida reputación en la comunidad, mientras que los esfuerzos de voluntariado de Angela y sus roles de liderazgo en la iglesia la habían convertido en una figura conocida y respetada. Su hogar en Aurora a menudo estaba lleno de familiares de visita, risas y el alegre caos de los niños. Sin embargo, en marzo de 2023, el mundo de la familia comenzó a cambiar de maneras inesperadas y profundamente preocupantes. En la mañana del 15 de marzo, Angela experimentó un dolor de cabeza repentino y severo, acompañado de un marcado mareo y náuseas. Alarmado, James la llevó rápidamente al hospital. Lo que comenzó como una visita de precaución se convirtió rápidamente en una emergencia médica. A pesar de los mayores esfuerzos del equipo de urgencias, sus síntomas se intensificaron rápidamente. Para las 2 de la tarde, Angela sufrió una convulsión tan grave que los médicos la conectaron a un soporte vital para estabilizar su condición. Su familia, devastada y angustiada, se reunió intentando comprender el repentino deterioro. Este incidente marcó la tercera visita de Angela al hospital en un periodo de 10 días. En ambas visitas anteriores, había informado síntomas similares, dolores de cabeza, náuseas y mareos, pero no se había encontrado una causa definitiva. Los tratamientos habían sido de apoyo, pero en última instancia inconclusos. El personal médico trabajaba ahora con urgencia para identificar cualquier condición subyacente que pudiera explicar la alarmante progresión de sus síntomas. Se aceleraron análisis de sangre, estudios de diagnóstico por imágenes y consultas con especialistas. La falta de claridad solo profundizaba la preocupación de la familia. 2 amigos cercanos de la familia, Ryan Redfern y su esposa, llegaron rápidamente al hospital ese día. Ryan, también dentista y amigo de James desde sus años universitarios, se había convertido además en su socio comercial en la práctica dental. Cuando James enfrentó dificultades financieras en 2021, Ryan intervino con asesoría estratégica y apoyo económico para ayudar a estabilizar el negocio. La esposa de Ryan, una enfermera altamente calificada con un doctorado en enfermería, había seguido de cerca las actualizaciones sobre la salud de Angela. Como profesional de la salud y amiga personal, quería estar presente, no solo por preocupación, sino para ofrecer cualquier ayuda posible. Los síntomas de Angela habían surgido por primera vez poco después de regresar de una visita a ver a su hermana en Utah a principios de marzo. El 5 de marzo comenzó a sentirse mal y buscó atención médica al día siguiente. La evaluación inicial no arrojó hallazgos alarmantes y le recomendaron descansar. Sin embargo, para el 9 de marzo,
Su condición había empeorado lo suficiente como para justificar otro viaje al hospital. Amigos y familiares estaban cada vez más inquietos. Ese mismo día, la esposa de Ryan contactó personalmente a James. Le ofreció su experiencia médica y su apoyo, comprendiendo lo emocional y físicamente agotador que podía ser enfrentar aquellas circunstancias. James le agradeció sinceramente y dijo que por el momento estaban manejando la situación. Su preocupación no terminó ahí. El 10 de marzo, ella volvió a ponerse en contacto, amablemente preguntando cómo estaba progresando Angela. Reiteró su disposición a ayudar de cualquier manera posible. James, manteniendo la compostura, admitió que la situación se estaba volviendo más compleja de lo que habían anticipado. James también compartió que Angela se había sometido a una amplia gama de pruebas diagnósticas. Sus análisis de sangre fueron exhaustivos, incluyendo paneles destinados a descartar trastornos autoinmunes y otras condiciones sistémicas. Cuando esos resultados regresaron normales, ofrecieron un alivio temporal pero ninguna respuesta real. La presión arterial de Angela se observó como inconsistente, lo que generó preguntas adicionales pero aún no proporcionaba una causa definitiva. El equipo médico continuó investigando, comprometido a no dejar ninguna posibilidad sin explorar. En el transcurso de solo 24 horas, a Angela se le habían administrado 5 litros completos de líquidos intravenosos, un volumen significativo destinado a estabilizar y restaurar su sistema. Sin embargo, a pesar de la intensidad del tratamiento, su presión arterial seguía manteniéndose en niveles peligrosamente bajos, permaneciendo obstinadamente sin responder a los esfuerzos médicos del equipo. Su condición resultaba tanto desconcertante como preocupante. La propia Angela seguía sintiéndose profundamente mal. El cansancio se aferraba a ella como una sombra, y las persistentes náuseas no habían disminuido. Expresaba un mareo constante, una sensación casi de vértigo que hacía que incluso los movimientos más simples resultaran desorientadores. El equipo médico, aunque sin estar seguro de la causa subyacente, decidió que lo más seguro sería mantenerla hospitalizada durante la noche. La esperanza era que, con monitoreo continuo y más descanso, su cuerpo pudiera comenzar a estabilizarse y quizá ofrecer alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo internamente. Su teoría de trabajo era que Angela simplemente necesitaba más tiempo para recuperarse y que al día siguiente podrían darle el alta de forma segura. En los días siguientes, la esposa de Ryan continuó verificando su estado regularmente. Su preocupación nunca disminuyó. Con su formación profesional en enfermería, pudo entender la complejidad de los síntomas de Angela a un nivel más profundo, y ofreció sus conocimientos y apoyo sin vacilar. James, intentando mantenerse sereno en medio del creciente estrés, le compartió que Angela se había sometido a aún más pruebas diagnósticas. Esto incluía una resonancia magnética, realizada debido a un historial familiar de tumores cerebrales, algo que los médicos no querían pasar por alto. También le habían realizado múltiples ecografías y tomografías computarizadas completas de la cabeza, el pecho y el abdomen, todo con la esperanza de descubrir cualquier posible anomalía. Para sorpresa de todos, incluidos los médicos, todos los resultados salieron normales. No había signos de problemas neurológicos, ni inflamación de órganos, ni infecciones ocultas, ni anomalías cardíacas, ni ningún daño estructural que pudiera explicar su creciente malestar. Las pruebas pintaban el cuadro de una mujer físicamente sana. Sin embargo, el contraste entre los informes médicos impecables y el claro sufrimiento de Angela no podía ser más marcado. Finalmente, sin respuestas sólidas, Angela fue dada de alta y se le permitió regresar a casa. Los médicos recomendaron descanso continuo, hidratación y visitas de seguimiento. Pero mientras sus seres queridos la ayudaban a salir del hospital ese día, una inquietante pregunta permanecía en el aire, pesada y sin respuesta. Si todo parecía normal en el papel, ¿por qué Angela estaba debilitándose día tras día? Trágicamente, el respiro fue breve. En la mañana del 15 de marzo de 2023, solo días después de su alta, la condición de Angela dio un giro súbito y angustiante. Esta vez, sus síntomas se intensificaron a un grado alarmante. Se despertó con un mareo extremo, náuseas insoportables y una sensación abrumadora de dolor estomacal que le impedía casi sentarse.
Le quedó claro que no se trataba de un episodio común. Necesitaba ayuda urgente. James no estaba disponible en ese momento, pues atendía a pacientes en su clínica dental, así que Angela llamó a su hermano. Él dejó todo de inmediato y se apresuró a ir a su casa. Al llegar, la encontró visiblemente debilitada y claramente angustiada. Sin perder tiempo, la llevó nuevamente al hospital, donde fue ingresada alrededor de las 11 a.m. James, al enterarse de que Angela había sido hospitalizada nuevamente y que sus síntomas habían empeorado significativamente, salió rápidamente de su clínica y se dirigió al hospital. Mientras iba en camino, se comunicó con la esposa de Ryan con una actualización cargada de emoción, informándole de la condición de Angela y de la urgencia de la situación. En un gesto inusual, incluso le envió 2 fotografías. Imágenes de Angela acostada en su cama de hospital, rodeada de médicos y enfermeras trabajando diligentemente. La atmósfera estaba cargada de preocupación e incertidumbre. No pasó mucho tiempo antes de que Angela sufriera un derrame cerebral y quedara sin respuesta. La gravedad del momento silenció la habitación. Fue colocada inmediatamente en soporte vital. Su familia, ahora reunida en el hospital, quedó atónita, esperando un milagro, pero cada vez más abrumada por el miedo. Al enterarse de la noticia, Ryan y su esposa decidieron sin dudarlo visitar el hospital. Querían estar presentes para Angela y apoyar a la familia en lo que claramente era un momento devastador. En su camino, Ryan recibió una llamada inesperada de Caitlin, la administradora de la oficina en la práctica dental de James. Aunque Caitlin había sido contratada recientemente, ya se había familiarizado con las rutinas diarias de la clínica y había notado algo que la había inquietado profundamente. Compartió con Ryan un extraño incidente ocurrido el 6 de marzo, poco después de la primera visita de Angela al hospital. Caitlin había estado trabajando hasta tarde en la oficina cuando James entró inesperadamente. Esto por sí solo no era inusual. Los dentistas a veces regresan después del horario. Pero lo que llamó su atención fue su comportamiento. En lugar de ir a su oficina privada, como hacía normalmente, James caminó por el pasillo y entró en una de las salas de examen vacías, donde utilizó una computadora distinta para acceder a Internet. A Caitlin le pareció peculiar. James siempre era predecible en su uso del espacio y del equipo, por lo que esta desviación de su rutina generó dudas. Aproximadamente media hora después de que ella se fuera del edificio esa noche, Caitlin recibió un mensaje de texto de James. En él, explicaba que estaba esperando que le llegara un paquete personal a la oficina en algún momento pronto, y amablemente le pidió que se asegurara de recibirlo. Añadió una instrucción muy específica, que el paquete debía permanecer sin abrir y que debía entregársele únicamente a él. Casi una semana después, el 13 de marzo, el paquete al que James se había referido finalmente llegó. Pero había un problema. Una de las asistentes dentales, sin conocer la instrucción, ya lo había abierto, asumiendo que contenía suministros médicos para la clínica. Caitlin, recordando el énfasis de James en la confidencialidad, rápidamente volvió a sellarlo y se lo entregó directamente. Mientras lo hacía, algo llamó su atención. Una etiqueta con las palabras «materiales peligrosos». El símbolo era inconfundible. Se quedó momentáneamente sorprendida. No parecía algo típicamente asociado con el trabajo dental. El contenedor en su interior era cilíndrico y extrañamente pesado. Aún así, asumiendo que podría ser algún químico dental especializado o una pieza de equipo, se lo entregó sin hacer preguntas. Pero la imagen de esa etiqueta permaneció en su mente. Esa misma tarde, Caitlin vio a James salir de la oficina con el paquete, envuelto en papel marrón y agarrado fuertemente en su mano. Sus sospechas crecieron. El secretismo, la etiqueta, el uso extraño del ordenador de la sala de exámenes. Todo parecía inusual. Más tarde esa noche, impulsada por la curiosidad y la preocupación, Caitlin realizó una búsqueda en Internet. Comenzó a escribir palabras clave relacionadas con materiales peligrosos, etiquetas químicas y síntomas asociados. Fue entonces cuando encontró algo profundamente inquietante. La lista de síntomas asociados con un químico en particular, mareos, náuseas persistentes, dolor abdominal y presión arterial peligrosamente baja,
coincidía exactamente con los síntomas que Angela había estado experimentando desde principios de marzo. Ahora perturbada, Caitlin le confió todo a Ryan durante esa llamada. Mientras Ryan procesaba lo que acababa de escuchar, una escalofriante comprensión comenzó a formarse en su mente. Ahora existía la posibilidad, impensable apenas días atrás, de que la misteriosa enfermedad de Angela no tuviera un origen natural. Cuando Ryan finalmente llegó al hospital, encontró a su esposa esperándolo en el área de cuidados intensivos. Angela estaba inconsciente y conectada a soporte vital. La habitación estaba silenciosa, cargada de preocupación. Sin perder tiempo, Ryan se acercó a una enfermera de turno. Hablando con cuidado y respeto, expresó una preocupación grave. Que algo externo, tal vez incluso introducido intencionalmente, podría estar contribuyendo al rápido deterioro de Angela. Compartió las observaciones de Caitlin, explicó el comportamiento extraño en la oficina y expresó una sospecha que, aunque difícil de decir en voz alta, ahora parecía imposible de ignorar. Aunque momentáneamente sorprendida por la perturbadora información compartida por Ryan, la enfermera encargada en el hospital mantuvo la compostura y actuó con profesionalismo inmediato. Reconociendo la posible gravedad de la situación, aseguró a Ryan que sus preocupaciones serían tomadas en serio. A pesar de lo inusual de la afirmación, ordenó una nueva batería de pruebas diagnósticas para Angela, esta vez con un alcance más amplio, incluyendo un análisis toxicológico. La posibilidad de que el deterioro médico de Angela pudiera ser el resultado de una interferencia externa, no solo una enfermedad natural, ya no era una teoría que pudiera ignorarse. Pero la enfermera no se detuvo allí. Consciente de que lo que acababa de escuchar podía tener implicaciones legales y éticas significativas, llamó discretamente a los servicios de emergencia. Su informe fue breve pero preciso. Una paciente presentaba síntomas inexplicables, y ahora existía una denuncia creíble que sugería la posible participación de una sustancia peligrosa. Solicitó atención inmediata de las autoridades, desencadenando una respuesta formal que pronto cambiaría el rumbo del caso. Mientras tanto, fuera de la habitación del hospital, James se había alejado para atender una llamada telefónica. Su ausencia dio a Ryan y a su esposa una breve oportunidad para salir discretamente de las instalaciones. Estaban emocionalmente agotados, perturbados por todo lo que había ocurrido, pero también convencidos de que aún quedaba mucho por hacer. Sin embargo, apenas llegaron al estacionamiento cuando el teléfono de Ryan volvió a sonar. Esta vez con James al otro lado, sonando alarmado y acusador. El tono de James era frenético. Exigió saber por qué Ryan se había marchado tan repentinamente, y aún más, por qué el hospital ahora lo estaba tratando como sospechoso. Afirmó que miembros del personal habían comenzado a hacer preguntas incisivas, incluso insinuando que él podría haber sido responsable del deterioro de la salud de Angela. Su voz, normalmente calmada y controlada, estaba ahora cargada de confusión, frustración y desesperación. Ryan no esquivó la confrontación. Eligiendo la honestidad sobre la diplomacia, enfrentó a James directamente. Le preguntó sobre el paquete sospechoso entregado en la clínica dental, la etiqueta de material peligroso en el contenedor y el comportamiento secreto que Caitlin había descrito. Lo presionó sobre la inconsistencia entre su preocupación pública por Angela y las conductas privadas que sugerían algo completamente diferente. Acorralado, James hizo una pausa y luego realizó una confesión impactante. Admitió que, efectivamente, había ordenado el químico en cuestión. Sin embargo, insistió en que nunca tuvo la intención de que se usara de la forma en que podría haberse utilizado. En un giro desconcertante, afirmó que la propia Angela le había pedido que lo adquiriera, una explicación que, para Ryan, sonaba improbable y completamente inconsistente con la mujer que todos conocían. James dijo creer que Angela lo quería para algún motivo personal, y que nunca imaginó que ella lo consumiría ni que se volvería críticamente enferma como resultado. Después del tenso intercambio, la llamada terminó, pero la tensión no. Unos momentos después, James envió un mensaje de texto, uno que se convertiría en una pieza crucial de la historia en desarrollo. En él, James suplicaba a Ryan que no le contara a nadie lo que acababa de revelar, especialmente a las fuerzas del orden.
Escribió que temía que la participación de Ryan solo causara más daño a su familia ya frágil y lo instó a pensar cuidadosamente antes de compartir los detalles de su conversación. Incluso sugirió que toda la situación podría haberse evitado si Ryan se hubiera acercado a él directamente, en privado, en lugar de acudir a otros. Había un tono de acusación en sus palabras, como si la decisión de Ryan de hablar hubiera traicionado un vínculo personal. A pesar del peso emocional del mensaje de James, Ryan sabía qué tenía que hacer. Sus instintos le decían que algo estaba muy mal y que el tiempo se estaba agotando. Eligiendo la responsabilidad sobre el silencio, contactó a la policía esa misma noche. Proporcionó un relato detallado de todo lo que había observado, escuchado y le habían contado, incluida la admisión de James, el paquete sospechoso y las observaciones de Caitlin. Pidió una investigación completa, dejando claro que no estaba actuando por malicia, sino por profunda preocupación por Angela. Poco después de la medianoche, mucho después de que la mayor parte del hospital quedara en silencio, agentes del orden llegaron a las instalaciones médicas. Su presencia era calmada pero claramente oficial. Se reunieron con el personal del hospital y revisaron los resultados más recientes de Angela. Ella permanecía sin respuesta, todavía conectada a soporte vital, sin signos de actividad cerebral. Lo que había comenzado como un desconcertante caso médico ahora estaba evolucionando hacia una posible investigación criminal. A la mañana siguiente, el 16 de marzo de 2023, la investigación cobró impulso. Los detectives visitaron la clínica dental donde trabajaba James y hablaron con Caitlin, la administradora cuya aguda atención ya se había vuelto central en el caso. Caitlin no vaciló. Describió los eventos del 6 de marzo, la mañana en que James había preparado un batido de proteínas para Angela antes del trabajo. En ese momento, lo había mencionado casualmente en la oficina, presentándose como un esposo atento que se aseguraba de que su esposa tuviera energía para comenzar el día. Pero lo que siguió pintó un cuadro inquietante. Ese mismo día, Angela había comenzado a sentirse mareada, un síntoma que marcó el inicio de su rápido deterioro de salud. Caitlin también reiteró sus preocupaciones sobre el paquete que James le había pedido recibir en secreto. Había visto la etiqueta de materiales peligrosos con sus propios ojos y recordaba el nombre de la sustancia impreso en ella. Una búsqueda rápida había confirmado sus temores. Los síntomas por exposición a dicho químico incluían precisamente lo que Angela había experimentado: náuseas, mareos, dolor abdominal severo y una presión arterial peligrosamente baja. En algunos casos podía causar pérdida de conciencia o algo peor. Ryan, quien también se había unido a los investigadores en la oficina ese día, añadió un contexto que solo profundizó la inquietud. Reveló que, en 2021, durante un periodo financieramente difícil para James, ambos habían tenido varias conversaciones largas sobre temas tanto comerciales como personales. James había sido abierto sobre sus problemas económicos y aún más sincero sobre sus problemas matrimoniales. Según Ryan, James había expresado serias insatisfacciones con su matrimonio e incluso insinuado la posibilidad de un divorcio, algo que nunca había sido público y que ciertamente no coincidía con la apariencia externa de la familia. Para obtener una comprensión más completa, los investigadores policiales entrevistaron a los 6 hijos de la familia Craig. Querían comprender el estado mental y emocional de Angela a través de quienes la conocían mejor. Las respuestas fueron unánimes y claras. Angela había sido una mujer feliz y vibrante. Estaba profundamente involucrada en sus vidas, era enérgica, afectuosa y emocionalmente presente. Ninguno de los hijos podía recordar algo que se asemejara a depresión o comportamiento errático. De hecho, estaban confundidos por cualquier sugerencia de que ella hubiera solicitado o consumido algo peligroso. Este testimonio contrastaba marcadamente con la narrativa que James comenzaba a ofrecer, una que pintaba a Angela como posiblemente inestable o reservada. Con las inconsistencias acumulándose, la investigación se intensificó. La policía obtuvo órdenes para registrar la casa de la familia Craig y la clínica dental de James. Comenzaron a examinar cuidadosamente pruebas físicas, historiales informáticos y, lo más importante, registros de mensajes de texto. Los investigadores centraron su atención en los intercambios entre James y Angela.
particularmente el 6 de marzo, el día en que ella reportó por primera vez sus síntomas. Los mensajes eran reveladores. Temprano esa mañana, Angela había enviado un mensaje a James agradeciéndole el café que le había preparado, añadiendo un emoji de corazón y expresando su esperanza de tener un día productivo. Pero al poco tiempo, sus mensajes cambiaron. Ella comenzó a informar que se sentía mareada y extraña. En respuesta, James le aconsejó que controlara su presión arterial y que se tomara las cosas con calma. A medida que la conversación continuaba, sus mensajes se volvieron extrañamente clínicos. Le preguntó por síntomas que coincidían con episodios neurológicos, incluyendo si sentía entumecimiento, debilidad muscular o confusión. Comparó sus síntomas con los que se observan en los accidentes cerebrovasculares y mencionó que ella había tomado medicamentos en el pasado que la habían hecho sentir de manera similar. Tomados en conjunto, la combinación de mensajes de texto, las observaciones de Caitlin, la admisión de James y la inexplicable condición médica de Angela apuntaban a una posibilidad profundamente inquietante. Aunque los investigadores aún no habían llegado a conclusiones definitivas, los hilos del caso estaban convergiendo hacia una narrativa mucho más oscura de lo que cualquiera podría haber imaginado semanas antes. Tras el intercambio inquietante y emocionalmente tenso entre James y Angela, su preocupación constante, aunque disfrazada exteriormente con un lenguaje de apoyo, empezó a sentirse menos como una angustia genuina y más como una observación calculada de causa y efecto. Los investigadores, leyendo sus mensajes en orden cronológico, notaron que James parecía estar siguiendo sus síntomas con una precisión notable. Hacía preguntas directas, anticipaba resultados y mostraba un grado inquietante de conocimiento sobre la progresión de su condición, algo que, en retrospectiva, pintaba un cuadro sombrío de intención más que de accidente. La investigación dio un giro crucial e irreversible cuando las autoridades obtuvieron permiso para acceder e inspeccionar los dispositivos digitales de James. Un análisis forense de su computadora reveló no solo una, sino 2 cuentas de correo electrónico vinculadas directamente a él. Fue dentro de esta segunda cuenta, más privada, donde los investigadores descubrieron una serie perturbadora de búsquedas en línea relacionadas con envenenamiento, sustancias tóxicas y los síntomas específicos que Angela había estado experimentando. Las consultas no eran casuales ni vagas, eran detalladas desde un punto de vista médico y consistentes con alguien que investigaba cómo causar, reconocer y potencialmente ocultar la administración de una sustancia dañina. Había comprado un compuesto cuya descripción del producto advertía claramente sobre su toxicidad, señalando que su ingestión podía ser fatal. El artículo había sido enviado a su casa en un paquete discreto pocos días antes de que los síntomas de Angela comenzaran a intensificarse. Aún más inquietantes eran los videos de YouTube que James había visto recientemente. Los investigadores descubrieron una serie de clips y tutoriales relacionados con el manejo de sustancias químicas, incluyendo cómo ciertos compuestos afectan el cuerpo humano. La combinación de sus compras, búsquedas en línea y contenido visual dejaba poco espacio para la ambigüedad. La narrativa que se estaba formando era una de preparación, no de coincidencia. Para este punto de la investigación, las piezas del rompecabezas estaban encajando. La secuencia temporal de los eventos, el comportamiento en línea, los testimonios de compañeros de trabajo preocupados y de familiares, todo apuntaba a una conclusión escalofriante. Los síntomas de Angela no eran el resultado de una enfermedad misteriosa. Ella había sido envenenada de manera deliberada y metódica. Pero la pregunta ardiente seguía siendo: ¿por qué? Profundizando en el posible motivo, los detectives comenzaron a entrevistar a amigos cercanos y familiares de Angela. Su hermana ofreció un relato sincero y profundamente personal sobre el matrimonio de Angela. Según ella, quienes conocían de cerca a Angela sabían desde hacía mucho tiempo que el matrimonio era conflictivo, y lo había sido durante años. Reveló que James no solo había sido emocionalmente distante, sino que también había tenido múltiples aventuras extramatrimoniales a lo largo de su relación. Un incidente especialmente inquietante destacaba de 5 o 6 años antes. Angela había confiado a su hermana que tenía miedo. Miedo de James, de su temperamento y de la manipulación emocional que a menudo soportaba puertas adentro.
Fue durante ese mismo periodo cuando Angela comenzó a expresar un profundo deseo de poner fin al matrimonio. Según su hermana, Angela había intentado irse varias veces en los últimos 16 años, pero siempre se encontraba con una combinación cuidadosamente calculada de culpa, encanto o intimidación que la hacía quedarse. James tenía una forma de cambiar la narrativa, convenciéndola de permanecer por el bien de los niños, la reputación de la familia o su propio estado emocional. Las grietas en su matrimonio no se limitaban a su vida emocional. El mundo profesional de James también se estaba desmoronando. Su consultorio dental, antes próspero, enfrentaba una presión financiera severa. Ryan, su amigo cercano y socio comercial durante muchos años, ya había intervenido una vez para evitar su colapso. Más tarde se descubrió que James, desesperado por dinero, había realizado múltiples viajes a Las Vegas para apostar. Mientras los investigadores continuaban construyendo su caso, el personal médico del hospital hizo todo lo posible para mantener a Angela con vida. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, el 18 de marzo de 2023, a las 4:29 de la tarde, Angela fue declarada muerta oficialmente. Falleció rodeada por sus seres queridos, sin haber recuperado jamás la conciencia y sin llegar a conocer la verdad completa de lo que había ocurrido en las sombras de su propio hogar. Solo horas después, los fiscales actuaron rápidamente. James Craig fue acusado formalmente de asesinato premeditado en primer grado y, el 19 de marzo, apenas un día después de la muerte de Angela, fue arrestado. Su arresto no fue una sorpresa para quienes habían seguido el caso de cerca, pero fue un momento devastador para los hijos de Angela, quienes ahora estaban de luto por la pérdida de una madre mientras veían al otro progenitor enfrentar el sistema judicial. Pocos días después, James hizo su primera aparición en un tribunal de Colorado. Mientras se leían los cargos, la sala se llenó de una mezcla de dolor, incredulidad e ira. Amigos, familiares, antiguos pacientes y varios de los hijos de James y Angela se sentaron en silencio, muchos de ellos llorando. El hombre que se encontraba ante el juez, vestido con un mono naranja y con las muñecas esposadas, era irreconocible comparado con el carismático dentista que aparecía en fotos familiares y eventos comunitarios. Con solo 45 años, James Craig era ahora un hombre enfrentándose a una posible cadena perpetua. Además del cargo de asesinato, los fiscales añadieron un segundo cargo: manipulación de evidencia física. Su fianza fue fijada en $10 millones, una suma que reflejaba tanto la gravedad del crimen como el riesgo de fuga. Su juicio fue programado para diciembre de 2024 y se espera que sea uno de los casos criminales más seguidos del estado. En un giro final que añadió otra capa al posible motivo, los investigadores descubrieron que Angela tenía no una, sino 3 pólizas de seguro de vida a su nombre. Aunque aún no se ha confirmado si James tenía la intención de cobrar los pagos, el incentivo financiero añadía otra posibilidad oscura al ya perturbador retrato de engaño, infidelidad y traición.